diapositivas ayer, que es tanto la clase que vamos a revisar hoy día y los dos videos que les dije de lo que vamos a conversar la próxima semana. En el caso de los videos, el primero tiene que ver con la función lineal, que de hecho les dejé los tiempos porque la primera parte es como funciones en general, que es lo que vamos a conversar hoy día, y después como pasadito del minuto 12 viene lo que es función lineal, propiamente tal. O sea, si no se ve el video completo, sí que solo quiero ver la parte de función lineal. El video de función cuadrática es mucho más largo porque en realidad trabaja todos los parámetros. O sea, es un video creo que es sobre 1 hora, pero es porque piensan que el ideal es el resumen de un mes en un video. Entonces por eso tiene esa duración. Pero la ventaja es que el video lo pueden descargar. De hecho, hagan eso al tiro. O sea, ni siquiera esperen al enlace porque acuérdense que bien saben que de repente le da su maña y no pueden acceder al contenido. Los videos están disponibles para que lo puedan descargar. Y ahí obviamente después pueden irlos parando y viéndolo cuando quieran. Pero principalmente ese video explica lo que es la función cuadrática, cómo se evalúa en ella y el cálculo de los parámetros en general. O sea, está bien completo en ese caso y les va a servir un poco para no llegar tan colgados la próxima semana. Y la presentación es lo que vamos a conversar. La guía con la que vamos a trabajar, por ejemplo, la próxima semana va a ser la guía número 1, que es la de funciones. Mientras que la guía número 2 es la que vamos a trabajar con composición y límites. Esos son los que vamos a ver la semana 3 y 4 respectivamente. ¿Vale? De todas maneras, hoy no me importa si no andan con la guía en físico, la pueden cargar en el celular sin problema, pero ya de la próxima semana traten de tenerla en físico. Porque en general solemos rayar mucho el tema de lo que son los gráficos, sobre todo en esta primera parte que se trabaja con el gráfico más que con cálculos directamente. Igual en la presentación, si es que alguno la vio, yo igual también voy colocando los ejercicios que vamos a ir trabajando. Lo que pasa es que acá dejo la gráfica, por ejemplo, y después proyecto solo las preguntas, por ejemplo. Entonces así después lo vamos contestando acá en simultáneo. Porque ya saben, este telón no lo puedo levantar, así que pierdo esa parte de la pizarra en general. Entonces, bueno chicos, ahora sí, les doy como la bienvenida formal, por decirlo de alguna manera, a cálculo. Hoy día empezamos con lo que es el modelo o función polinómica como primera clase. No sé si les dejo así o les prendo la luz. Ya chiquillos, entonces, ¿cuáles son todos los objetivos de la sesión de hoy día? Como es sesión de 3, voy a tratar de hacer como cumplir todo esto. Las de 2 van a ser más intensas porque son de 60 minutos en general. Entonces, el día primero vamos a tener una primera parte de unos 10-15 minutos donde vamos a recordar algunos conceptos básicos de funciones. ¿Qué es una función? ¿Cómo se define propiamente tal? Les voy a recordar lo que es variable dependiente e independiente, dominio contextualizado. Que son algunas cosas que en álgebra, por ejemplo, las estuvieron viendo. Luego de eso vamos a trabajar con la función polinómica propiamente tal. No quiero que se asusten con ella porque de repente uno llega con esta primera materia, pero bueno, que les descargaron la guía y en general empiezan a ver la x está elevada a 3, a 4, a 5 y ustedes a lo largo del curso o de los cursos anteriores nunca vieron funciones así. En este caso se trabaja de una manera mucho más práctica y simple. De hecho se trabaja más con gráficos o reemplazando. Entonces no es tan terrible. Y después vamos a terminar con lo que es definir en este caso y determinar intervalos de crecimiento en una primera instancia. Porque en realidad esto nosotros también lo vamos a hacer después, como en la tercera unidad, pero cuando ya estemos trabajando con derivadas. Porque hoy día, para poder trabajar con esto, necesitamos sí o sí tener gráficos. Si no tienen el gráfico, no pueden determinar el intervalo. Entonces, esta es como la versión fácil de intervalos de crecimiento. Ya después, cuando estemos en la tercera unidad, lo vamos a poder determinar sin tener gráfico. Que esa es como la idea general a lo largo del curso.
Y ahí obviamente está también un poquito más desglosado, pero vamos a irnos con el tema de funciones en general, refrescar un poquito la memoria por ese lado, los intervalos de crecimiento, dominio contextualizado y ejercicios. De hecho, la idea de lo posible es que yo les voy a hacer el ejercicio 1 como ejemplo. El 2 y el 3 lo van a trabajar ustedes y les va a quedar uno de tareas como para cerrar esta apartado. Entonces, chiquillos, vamos con lo primero. Las funciones, de hecho, yo en la clase de presentación les hice una idea rápida de lo que es en particular una función. Aquí lo vamos a explicar con un poco más de detalle, pero tampoco tan en exceso. Lo que aparece en el párrafo de arriba es la definición teórica, pero nosotros, ¿cómo lo vamos a ver acá? Como ya les había dicho en ese entonces, como una máquina. Una máquina que relaciona dos variables. Esa es como una idea general y rápida. En realidad nosotros podríamos relacionar más de dos variables, pero por un tema de simplicidad y por el contexto en el que vamos a trabajar, siempre vamos a estar trabajando en dos. ¿Por qué se dice que es una máquina, chiquillos? Por el siguiente motivo. Las máquinas, por definición, generalmente cuando son de producción, tienen una entrada y una salida. Entonces, matemáticamente las funciones tienen la misma particularidad. Tienen una entrada que nosotros generalmente definimos como X, y tiene una salida que generalmente nosotros definimos como Y. Ahora, ¿cuál es la particularidad de esta máquina en particular que nosotros acá en matemáticas solemos definir como f de x, pero le pueden poner cualquier letra? Es que estas máquinas tienen doble sentido. Es decir, yo te puedo entregar el valor del x y puedo obtener el del y, o puedo darte el valor del y y puedo obtener el valor del x. ¿Cuál es el problema en el sentido contrario? Que depende de la función, ¿cómo hacemos eso? Porque si yo trabajo con polinómica, lineal, cuadrática, la función que quieran, ir de izquierda a derecha siempre es lo mismo. Que es cuando ustedes les decían, tome el número, reemplácelo en la función y va a obtener un resultado. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en este sentido. Evaluar directo. Si es una función lineal, la x está sin un exponente claro. Si es una función cuadrática, el x está elevado a 2. Si es una función polinómica, ese elevado va a ser 3 o más. Esas son como las diferencias. El problema era cuando ustedes tenían que hacer esto en sentido contrario. Porque ya no era llegar y evaluar. De hecho, generalmente lo que les decían era igualar y resolver. Ahora, ¿dónde están las diferencias? Por ejemplo, si mi máquina en primera instancia era una función lineal, y yo en este caso, por ejemplo, les digo, chiquillos, yo sé que el valor del i es, no sé, 24. Yo puedo saber cuánto vale x, que era cuando hacían en el primer caso una ecuación de primer grado. Igualaban, decían 2x menos 8, o sea, más 8, igual 24, y resolvían. En la cuadrática también funciona de la misma manera. En el cuadrado, voy a inventar, voy a resolver esto. Les decía, chiquillo, el i vale, no sé, 20. Y yo, en ese entonces, ustedes les pedían, chiquillos, ¿cuáles eran los valores de x? Y ahí era cuando trabajaban con la fórmula menos b más b, esa fórmula grande que ocupaban, la fórmula general. O habían otras maneras, y de hecho ahí pasaba otra cosa. Y cuando igualaban estas dos cosas, ya no obtenían solo una solución. Acá arriba solo tienen un único x. Acá ustedes les decían x1, x2. Porque tenían dos soluciones que se podían multiplicar. Y con la polinómica funciona de la misma manera. Lo que sí es que nosotros, como es primera vez que van a conocer este tipo de función, no los voy a matar tratando de hacer este procedimiento para potencias que estén sobre 3. De hecho, las fórmulas son horribles. La única manera que vamos a trabajar es con ellas. Va a ser con gráfico. Por lo tanto, ahí tienen que observar bien si les dan un valor del i, ir al gráfico y después bajar. Lo vamos a hacer a continuación, pero no lo vamos a hacer matemáticamente. Eso sí lo vamos a hacer la próxima semana, cuando veamos función lineal o cuando veamos función cuadrática.
que más que nada les tengo que refrescar la memoria, esa es como la idea. Y una de las cosas que van a hacer justamente va a ser tener que encontrar el valor de la x. Porque si yo les doy la x es más fácil. Pesco el número, lo reemplazo, resuelvo. Entonces es más directo, pero siempre en sentido contrario es lo más complicado. Ahora, como nosotros trabajamos acá con dos variables y como trabajamos con gráficos, les pasó, no tanto en nivelación, sino que en álgebra o incluso en estadística, que ustedes trabajaban con un gráfico, con un plano cartesiano. Un plano que trabajan en dos dimensiones y en la horizontal tenían x y en la vertical tenían y. Y ahí tenían la distinta gráfica. Si era una función lineal, era una línea recta. Si era una polinómica, o sea, perdón, una cuadrática, era para arriba o para abajo, dependiendo de esa parábola. Y las polinómicas, que son puras curvas en general. Dentro de esta gráfica, ustedes tenían que reconocer dos cosas, que era cuando le decían defina variable. En el eje horizontal, tenían la variable independiente, que en palabras simples es la variable que controla la función. Mientras que en el eje vertical tenían la dependiente. Esa era como la idea en general. Entonces, por ejemplo, ustedes les colocaban para definir variables, le decían ya chiquitos. Teníamos que definir cuál era cuál, porque por ejemplo en estadística, cuando tenían que hacer el gráfico de dispersión, era importante saber cuál iba en la horizontal y cuál iba en la vertical, si no su modelo de regresión quedaba distinto. En álgebra también era importante porque más adelante ustedes les pedían construir estas funciones. Si las variables las ponían al revés, obviamente la función carecía de sentido. Entonces, uno de los ejemplos que yo por lo menos suelo ocupar es decir, es completamente ficticio, pero para que se entienda la idea. El sueldo depende de las horas trabajadas. Mis dos variables en este caso, una es tiempo y la otra es dinero, sueldo en pesos, dólares, como quiera, y el tiempo que está en horas. Entonces, si se dan cuenta, si esto yo lo quisiera llevar a alguna de estas funciones, tengo que definir cuál de esas dos variables efectivamente va a controlar la situación. Entonces, yo me voy a un contexto más simple. Mientras, hipotéticamente, más horas trabaja, ¿qué le pasa al sueldo? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Entonces, en este caso, el tiempo controla el dinero que yo voy a ganar. Por lo tanto, en este caso, las horas o el tiempo sería mi variable independiente. Si yo no trabajo, no recibo sueldo. Si trabajo 10 horas, gano 10 por el valor hora o por el valor que me den en el trabajo directamente. ¿Y me decíamos que Sí, pero no lo voy a hacer por eso. Por si acaso la sala siempre va a ser las 4:20 horas. Ya pedí el cambio para no sufrir tanto. Entonces, volviendo acá. Muchas veces cuando yo tengo estas dos variables en general, para saber el grado de dependencia, uno tiene ciertas palabras que le ayudan con ello. Si es que no está el gráfico, obviamente. Si está el gráfico es fácil. Horizontal, chiquillos, independiente. La X. Vertical, dependiente. Si lo tenemos solo con texto, siempre utilicen las palabras depende, en función de, que son como las más típicas que suelen ocupar. Pero nosotros, por lo menos en esta primera parte, como a ustedes no les van a buscar, o sea, les van a pedir defina variables, pero no es el objetivo del curso que es lo que quieren evaluar. Entonces, generalmente les van a regalar el gráfico. Así que definir las variables va a ser relativamente más fácil. Ahí hay otra frase, o otro ejemplo. La altura de un niño está en función de su edad. Siendo bien genérico, porque sabemos que esto después de cierta edad uno ya no tiene un crecimiento continuo. Pero para la primera parte.
Entonces, si se dan cuenta, dentro de esta expresión, lo que controla dentro de la función pasa a ser la edad. Mientras más edad tenga el niño, hipotéticamente va a ir creciendo más, va a tener mayor altura. Si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de un árbol, también tiene la misma lógica. Mientras más semanas desde que se plantó, va a tener hipotéticamente mayor altura. Entonces, en ese caso, dentro de este ejercicio, lo que controla va a ser la edad, por lo tanto sería la variable independiente. ¿Podría darse el caso que sea al revés? Sí, pero tendría que tener un gráfico para comprobarlo, porque puede darse esa situación. Otro de los ejemplos que siempre se suelen dar es que las variables de dinero, ingreso, utilidad, costo, beneficio, generalmente son variables dependientes, salvo si son dos variables de dinero. Entonces ahí te lo tienen que decir muy directo o te tienen que mostrar un gráfico para poder decir cuál es cuál, porque puede darse ese caso. Pero en general esa es como una idea. Otra variable que suele ser siempre independiente es el tiempo. El tiempo generalmente suele controlar a otra variable en particular. Entonces eso ustedes casi siempre la encuentran en la horizontal. En general, chiquillos, esa es como una idea preliminar de los conceptos, entre comillas, básicos que uno tendría que manejar de funciones. Lo que es la definición, una máquina que pesca números y los transforma en ambas direcciones. Y como trabajamos con dos variables, estas nosotros las solemos ubicar en un plano para poder graficar, ya sea que son más de los que vamos a ver, una lineal o de forma cuadrática, que es la otra que vamos a realizar la próxima semana. Así que la idea en general. ¿Qué es lo que nos faltaría acá? Dominio contextualizado, pero eso lo quiero ver con un ejemplo principal antes de entrar como a volver a explicar. No sé si acá, chiquillos, hay alguna duda, consulta, bueno, o sea, la presentación igual lo vemos un poquito más claro. También explicar que a veces cuando hablan de X y también pueden decirles f de X, que es análogo en ese caso. Generalmente lo suelen nombrar más como f de X, g de X, ¿no? La letra de que eran en particular. No sé si de acá tienen alguna duda, consulta. Sí, depende del problema. Nunca en un mismo ejercicio van a tener dos funciones. O sea, van a trabajar con una lineal, una cuadrática o una polinómica, pero no todas mezcladas dentro del mismo ejercicio. Un poco para hacerles también la separación cuando lo vieron en estadística. Cuando ustedes ponían todos los modelos de regresión dentro del mismo gráfico, no, aquí lo vamos a trabajar por separado. Porque las variables con las que van a estar trabajando van a tener un único comportamiento. Distinto a que ahí lo que ustedes buscaban no tenían la función. Buscaban cuál era la que podía relacionarlas o cuál podría ser la mejor. Pero en este caso ustedes ya van a tener definido desde antes, dependiendo de su forma algebraica o de su forma gráfica. Ahí más o menos ya van a saber en cuál de las tres funciones van a estar directamente. ¿Más preguntas, chiquillos? ¿Ah? No. Sí, pasa. Pongan el silencio, eso sí. Bien, chicos, a lo que vinimos acá, porque muy aburrido seguir hablando de cosas que ya vimos en algún momento. Vamos con lo nuevo. Función polinómica. Chiquillos, primero, no se asusten por la expresión que está acá, porque lo único que trata de representar es como lo que yo quiero que se quede en el día, como lo que está subrayado. Es cuando nosotros tenemos una función que está elevada, y ese elevado tiene que ser 3 o más. ¿Por qué 3 o más? Porque si es 2, cuadrática. Si es 1 y no aparece, es lineal. Y si no hay X, no tenemos función, entonces ahí no tiene ni un chiste. Pero es generalmente de los casos cuando el X está elevado a 3 o en adelante. Nosotros en este caso la función la vamos a ocupar a medias, en el sentido de que solo la vamos a ocupar de izquierda a derecha. Eso quiere decir que los dos escenarios que les voy a mostrar son, chiquillos, les doy un valor del X, reemplácelo, o el segundo, si yo les pidiera o les diera un valor del Y, tienen que tener gráfico. No pueden trabajarlo matemáticamente en este caso. ¿Por qué? Porque nosotros no lo vemos en este curso, ni tampoco tienen las herramientas matemáticas en este curso para hacerlo.
Y de hecho espero que nunca lo tengan que hacer, porque es un cacho del x elevado a 3 en adelante. Entonces acá se ve de una manera más simple, porque en realidad más que el enfoque matemático, es el enfoque del análisis de los intervalos. Para eso se les enseña esto, porque si no uno podría ir como más a lo práctico y al tiro decir ya chiquillo, función lineal y cuadrática. La polinómica le sirve para introducir el concepto de intervalo de crecimiento y no morir en el intento en general. Por ejemplo, chiquillos, se puede dar en este caso que ustedes tengan todos los x correlativos, así como 5, 4, 3, 2, o que se salten. Por ejemplo, en este caso yo tengo x elevado a 3, x elevado a 1, cosas sin x. Y acá, por ejemplo, se lo hice como ordenadero, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Bueno, la cosa es que ustedes ya, si ven un exponente que es 3 o mayor, listo, es polinómica. Porque ya saben, si yo tapo todo eso, cuadrática, si yo tapo eso, lineal. Y como les dije, ya no tendríamos función si tenemos el número solo. Entonces, cualquier caso, cuando vean una función así, entonces van a estar hablando de una función polinómica. Sus gráficas no son continuas, en el sentido de que yo puedo tener, no es como que todas las lineales siempre son una línea para arriba, una línea para abajo. En las funciones polinómicas hay distintos dibujos. Y en ese caso, lo único que yo tengo claro es que sus funciones son curvas. Eso es lo único que vamos a tener claro. Pero ¿cuál es el tipo de curva directamente? No existe, chiquillos, porque depende mucho de la estructura de la función, cuántas potencias tenemos dentro de la función, entonces no hay como un patrón. Por ejemplo, ustedes cuando veían cuadrática sabían que habían dos formas distintas. Esta parábola hacia abajo o la parábola para arriba. No hay más. Y en el caso de la lineal, la curva, o sea, la recta, perdón, hacia arriba o hacia abajo. No había más dibujos. Pero en el caso de la polinómica no. Yo lo único que sé es que sus gráficas son curvas. Eso es importante, así que si en algún momento les llega a aparecer una línea recta, ya el tiro no puede ser polinómica. O sea, ahí el tiro lineal. Si son o ven puras curvas así, piénsenlo como una montaña rusa, así que las montañas rusas no son homogéneas en el sentido como sube, baja y tiene formas distintas, tramos más cortos, tramos más largos. Esa es una forma también como de querer llevarlo a una similitud rápida. Una montaña rusa, una función polinómica. Ahora, ¿por qué importa tanto esto en general? Porque las funciones polinómicas, como tienen este comportamiento, por decirlo de alguna manera, de una montaña rusa, si yo la tratara de dibujar, da lo mismo. En este caso voy a ignorar las variables que tengo en los ejes, solamente como para que entiendan la idea de los tipos de dibujo. Eso que yo dibujé ahí, ese para abajo, puede ser literal una función polinómica. Es curva, no tiene una representación en este caso ni lineal ni cuadrática, por lo tanto podría ser alguna de estas dos cosas que yo tengo acá. La idea es que si se dan cuenta dentro de las funciones polinómicas es que yo tengo dobles comportamientos. Tengo tramos de la función donde la gráfica va hacia arriba y tengo tramos donde la función va hacia abajo. Esa es como la gracia que tiene esto. Entonces si yo la empezara como a sectorizar, pido perdón por el pulso, es lo que hay dentro. Pero se van a dar cuenta que hay tramos donde esta función siempre va para arriba. Y hay otros tramos donde la función siempre va para abajo. Esos tramos es lo que se conocen como intervalos de crecimiento, chicos. Porque nuestra función no tiene un comportamiento único. Por ejemplo, en la función lineal, el dibujo que yo hice acá,
La función la recta va para arriba, es decir, mientras el x aumenta, el y también aumenta. En la función cuadrática se daba que tenía un doble comportamiento cuando llegaba hasta el vértice. De la izquierda hasta el vértice tenía un comportamiento creciente, del vértice para el otro lado, decreciente. Pero estaba súper marcado. La polinómica no. La polinómica es loca en ese sentido. Tiene muchos tramos crecientes y otros tramos que no lo son. Ahora, como nosotros no vamos a trabajar algebraicamente esto, tienen que fijarse en la gráfica. Si la función o la curva está hacia arriba, si aumenta el x, aumenta el y, entonces tenemos tramos crecientes. Caso contrario, si la gráfica va descendiendo, entonces vamos a hablar de intervalos decrecientes. Es como súper directo en ese caso la situación. Entonces, si la curva va hacia arriba, por eso que en este caso, cuando hablamos de creciente o de crecimiento, que también es lo mismo, si el x aumenta, la y también la aumenta. Entonces, en el caso contrario, si las curvas, ustedes cuando las revisan en el gráfico son o están hacia abajo, son tramos decrecientes. Es decir, que cuando el x aumenta, el y en este caso disminuye. Hay una diferencia que no va bien. El x y la y se aumentan. Aumenta, sí, en los dos. Es como los dos aumentan y en este caso unísono. Esa es como la forma. Aquí no se alcanza a ver porque este data me corta la presentación, pero si alguien la tiene impresa, abajo a la derecha dice algo. La voy a subir acá para que lo puedan ver. Dígame. Ahí dice en curva hacia arriba, intervalos decrecientes, y los dos así aumentan, pero el de abajo está en curva hacia abajo, dice que solamente le llega al tiempo. Sí, es que mira, piensa en esta porción de acá, ignora todo lo demás. Si yo me muevo, si un color que no me lo digo, aquí. Por ejemplo, y yo me doy cuenta, yo me estoy moviendo por el eje X, es decir, el X aumenta, pero en el eje vertical la gráfica está disminuyendo. A eso se refiere con que el X aumenta y el Y disminuye, porque acuérdate que en el eje, si yo me pongo así, no es que le dé la espalda, para que se entienda la idea. Si yo me muevo hacia ese lado, considerando que el 0 está acá, 0, 1, 2, 3, el X siempre aumenta hacia la derecha. Esa es la idea. Cuando yo estoy en el eje vertical, hacia arriba aumenta, hacia abajo disminuye. Esa es como la lógica. Y nosotros siempre, si se dan cuenta en ambos casos, dejamos como fijo el X, siempre va a aumentar. Lo que nosotros nos fijamos si aumenta o disminuye en realidad es el eje. Como por darse una facilidad, porque si uno se empieza a analizar cada uno de los puntos, no podría trabajarlo como un intervalo directamente. Ese es el tema. ¿Sigue así? Sí, porque acuérdate que nosotros los gráficos siempre lo analizamos de esta manera. De izquierda a derecha. Porque también, ¿qué pasa porque si lo analizo al revés? Es otra historia. Y nosotros, claro, lo que pasa es que sería como analizar de derecha a izquierda y nuestro positivo tendría que ser de arriba para abajo. Entonces la idea no es confundirnos con eso porque por definición siempre nosotros es hacia la derecha positivo, hacia arriba positivo. Que eso por lo menos es como lo convencional. Lo que les decía acá, los intervalos por esta unidad y solo por ella se analizan utilizando el gráfico. En estricto rigor nosotros después en la tercera unidad vamos a volver a tocar el tema de los intervalos, pero sin gráfico. Y ahí es donde se pone interesante la cosa, más que interesante se pone un poquito más difícil. Porque el gráfico obviamente ustedes acá sin saber la función, saben que en este caso tiene 3 tramos crecientes y 3 tramos decrecientes. Pero qué números hay directamente no sabemos y no nos interesa. Porque esto lo queremos tomar solo de ejemplo o en general. Ahora, aquí quiero llegar. Miren el ejemplo que yo tengo acá, que es una mezcla de funciones en realidad en este caso. Ahora, si yo quiero hablar puntualmente de intervalo, como corresponde,
ya necesitaba algo más decente que el dibujo que tenía ahí. Y más que nada necesitaba tener graduados los ejes, tanto el eje vertical como el horizontal. Pero acá el que me interesa más es el horizontal, sí o sí. Entonces, si se dan cuenta, en este caso yo tengo varias porciones, por decirlo de alguna manera. Lo vamos a tomar en cuenta desde el menos 5 para facilitarnos la pega. Entonces, chiquillos, ¿qué es lo que ocurre? Me paro en el menos 5 y empiezo a avanzar por el eje X. ¿Qué es lo que le pasa al eje Y en este caso? ¿Aumento o disminuye? Va a aumentar hasta que llego a ese punto de ahí. Que en este caso sería justo el 0. Ya, ahí quedaría el primer intervalo. Luego, desde el 0, sigo moviéndolo. Pero ahora, ¿qué le pasa al Y? Disminuye hasta el 3. Entonces, si recapitulamos un poco, el primer intervalo sería del menos 5 hasta el 0. El segundo sería del 0 hasta el 3. Y aquí lo vamos a dejar hasta el 5 por simplicidad. Y del 3, que es lo que no vuelve a pasar en la curva. Vuelve a subir hasta el 5 y después ya se pierde en ese caso. En ese dibujo ustedes identificaron 3 intervalos. Del menos 5 al 0, creciente. Del 0 al 3, decreciente. Del 3 al 5, creciente. Y acaban de definir 3 intervalos, que era lo que estábamos conversando recién. ¿Esa figura ahí me interesa la función? No. Solo quiero saber en qué momento la función va a aumentar, en qué momento va a disminuir. Este dibujo yo lo tengo así suelto primero. Y ahí ya está con más escala, para que se entienda la idea. Ahora, el punto es que cuando nosotros definimos intervalos hay que decir estos números, desde aquí hasta acá. Cuando nosotros definimos intervalos, chiquillos, siempre los corchetes van hacia afuera, porque los números propiamente tal no tocan dentro de la función. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando yo llego al 0, el 0 está en los dos conjuntos. Está primero en el intervalo creciente, que está a la izquierda, y está luego en el decreciente. Esos valores son lo que se conocen como puntos de inflexión, porque es en el punto donde la función empieza a cambiar. Si nosotros lo vemos aquí en general, la función cambia en el 0 y después cambia en el 3. Después nosotros la extendemos hacia el infinito para no complicarnos la existencia. Podemos también trabajar en fotos, por decirlo de alguna manera, o en tramos. Por ejemplo, desde el menos 5 hasta el 5. Pero aquí nosotros lo generalizamos porque es como lo que les va a pasar en la práctica. Acuérdense que cuando nosotros ponemos un dibujo, un gráfico, es una foto de la función en ese momento. Pero si yo tengo una pantalla gigante infinita, la función se va hacia el infinito negativo y por el lado derecho por el infinito positivo. Pero como les decía, los intervalos siempre que los escriban con los corchetes hacia afuera. Que eso indica que el número pertenece al intervalo, pero no es parte de él. Como que no lo toca en el escritorio. Ese es un detalle súper importante a tener en cuenta. Entonces, los intervalos de crecimiento en realidad es decir, los tramos con números. Dígame. No entendí eso de los intervalos de pertenencia o no pertenencia. Lo voy a anotar acá, para que lo tengamos de ejemplo. Entonces, tomando el ejemplo de la PPT. Pero creo que hay parte del infinito, pero. O sea, por menos infinito. Pero si ustedes hubiésemos tomado el caso de que compartamos de menos 5, sería menos 5,0. Sí, sí. Ahí estaría acotado porque tendríamos como... Sí, pues eso ya es maña mía en este caso. En los ejercicios siempre van a estar trabajando con dominios contextualizados, entonces tú vas a saber el inicio y el final. Claro, entonces ahí iría el número. Claro, iría con el número. Aquí está general, por decirlo de alguna manera. Como que va para allá, al infinito. Claro, va al infinito en el papel, pero si nosotros nos apegáramos directamente y estrictamente a lo que yo les estoy mostrando en la gráfica, yo los intervalos tendría que escribirlo así. De menos 5 a 0, el otro era de 0 a 3, y el último sería de 3 a 5. Claro, si yo me apegara sola y omito los infinitos y solo trabajo entre menos 5 y 5. ¿Y el conchito cuánto pasa? Lo que pasa es que los intervalos no van. Los intervalos o los corchetes van hacia esto cuando trabajan en conjuntos numéricos, que es la parte de lógica y todo eso. Ahí los números pueden pertenecer al intervalo, pero nosotros siempre lo vamos a trabajar hacia afuera. De hecho, es muy raro que en alguna, si hay alguna oportunidad, el problema te va a decir, considere que, por decir, el menos 5 está dentro del intervalo. Entonces ahí yo lo coloco hacia afuera. Pero ustedes como intervalo siempre lo van a dejar hacia afuera. Ahí dice creciente o no. ¿O no? Abajo.
Tomando la PPT, que es el ejemplo que les estoy mostrando acá. Entonces, al escribir aquí nuestros 3 intervalos, yo simplemente ahora tengo que colocarle la etiqueta. El primero, creciente, el segundo es decreciente y el tercero no tiene creciente. Entonces al final los intervalos, chiquillos, no es más que son tramos directamente dentro de la función donde yo estoy diciendo o indicando el comportamiento de esta, imaginando si no tuviera la gráfica. Porque yo, por ejemplo, podría hacerle desaparecer eso, pero con esto ustedes ya saben que en estos 2 tramos la función va a tener un comportamiento creciente, aumentan las 2 variables, y en el tramo intermedio van a tener una función donde aumenta en un tramo pero disminuye en el otro. Y eso es lo que va a pasar. Las funciones en general pueden tener un único intervalo, 2, 3, los que se le ocurran en particular. Va a depender principalmente de cuántas curvas tenga su función propiamente tal. Si tienen, por ejemplo, la guía a mano, se van a dar cuenta en el primer ejemplo que hay varias como de esta forma de montaña rusa. Y hay otras que son más simples en particular. Mientras el exponente sea más alto, la función más curvas va a tener. Si el exponente es bajito, entiéndase como un 3, de hecho con exponente 3 la función es así simple. Es una curva directamente que tiene generalmente 2 o 3 intervalos. Después, como les digo, mientras más alto sea el exponente, más grosera va a ser la gráfica que vamos a ver. Ese es como el punto. Y de hecho, lo que me preguntó su compañera casi de manera involuntaria, nos lleva al último concepto que nos quedaba pendiente, lo del dominio contextualizado. Sí, ahí es cuando yo los tengo que incluir porque es parte de mi problema en general. Claro, pero era un único valor o un único tramo que yo les daba. El dominio contextualizado, chiquillos, si ustedes se acuerdan, todas las funciones que yo he escrito hasta acá no tienen contexto. En general se pueden ocupar en todo el conjunto de los reales, pero bien recordarán de nivelación, álgebra y estadística, siempre los problemas están bajo un contexto en particular, variables que las relacionan, no están sueltas las funciones. Entonces ahí es donde entra el concepto de dominio contextualizado. Primera cosa, el dominio siempre se analiza en el eje horizontal. Es decir, esto tiene que ver con los valores de la X. Si yo hablo de dominio a secas, son todos los valores que puedo ocupar en X. Esa es la definición. En el momento que le agrego la palabra contextualizado, es porque yo lo estoy asociando al problema en el cual yo estoy trabajando. Ejemplo. Imagínense que yo quiero tomar el ejemplo aquí de analizar la altura de un niño. Y en ese caso yo quiero analizar solamente sus 5 primeros años. Nosotros sabemos por definición que si yo hablo de edad a secas, podría ser desde el 0 al infinito. Ya si lo queremos acotar un poco más, 100, 120, si hablamos de humanos, por ejemplo. Pero en ese contexto que yo estoy hablando, mi dominio va a ser desde el 0 hasta el 5, incluyendo ambos valores. Esa es como la diferencia. Al final lo que hace el dominio contextualizado, chiquillos, es de toda la gráfica que yo te estoy mostrando, simplemente dime con qué porción yo quiero trabajar. Yo voy a trabajar con una parte de la gráfica, no con la gráfica entera. Eso es lo que hace el dominio contextualizado. Y como bien decía su compañera, ahí yo los corchetes los coloco hacia adentro. Ese es como el detalle. Ya que me había preguntado eso. Entonces, si lo queremos ver de una manera simple como definición, son todos los valores que pueden usar en X bajo el contexto del problema. Generalmente los chiquillos, los dominios contextualizados se los da el enunciado del problema. Nunca se tienen que guiar por el gráfico 100%. El gráfico a veces, por ejemplo, puede decir va de 0 a 24, pero el dominio contextualizado solo es de 1 a 10. Entonces el dominio que manda es de 1 a 10. Así que eso también es para que lo anoten ahí. El dominio siempre está en el enunciado al principio del problema.
si es que fuera necesario el dominio contextualizado. Eso igual con ejercicios se van a ir como interiorizando un poquito más con él y se lo van a recordar. Como les digo, nosotros en algún momento ya en los cursos anteriores que ustedes tuvieron hablaron en mayor o menor medida, pero hablaron de él en general. Pero siempre nosotros trabajamos con tramos acotados de sus gráficas, no con la gráfica completa. De hecho, como una pista, en los problemas de lineal o cuadrática, en la prueba 1, por ejemplo, si les piden o si les muestran un gráfico, es altamente probable que les van a decir marca la parte del dominio contextualizado que representa la gráfica. Entonces es como el ejemplo que yo les mostré acá. Van a tener la línea completa y ustedes marcan solamente el tramo que le está indicando el problema. Eso es el todo. Para la función existe así, pero para el ejercicio en realidad solo existe ese tramo. Ese es como en concreto el tema del dominio contextualizado en general. No sé, chiquillos, chiquillas, si tienen dudas, más consultas de esto acá. Si le quieren sacar foto ahí para pensarlo completo también, saquen. Lo vamos a hacer por si acaso, pero sí, puede ser ya. Una cosa es el dominio contextualizado y otro después son los intervalos que son los tramos más chicos. Ahí lo tenéis que cerrar. Ejercicio 1. Este es el ejercicio que voy a hacer con ustedes. Buena pregunta, ¿dónde lo voy a hacer al lado de la pizarra? Sí, es que no quería borrarlo, pero bueno, esta parte sí la puedo borrar. Sí, lo que me interesa es que se quede del lado derecho. Me encantaría, pero no se puede. No, sí, es que está malo en esta sala. Y si lo sigo tirando, voy a buscar el pelo. Estaría bueno porque serviría para que lo cambie. Pero no se puede. Ya, chiquillos. Este ejercicio, por ejemplo, si se dan cuenta, es de función polinómica porque el x, el más alto exponente que tiene, es 5. Además, porque la gráfica tiene la forma de montaña rusa que le doy. Sube, baja y se baja. Entonces, primero les voy a dejar el enunciado y de ahí me voy a ir a las preguntas. Así que los que no tengan la guía, descarguenla desde el celular o si la tienen en papel porque no se la voy a poder proyectar en medio. Entonces, el ejercicio dice, la función f de x nos muestra el porcentaje de utilidades de una empresa durante los primeros 11 años de su creación. La función que no la voy a nombrar, donde x es el tiempo transcurrido en años desde la creación de la empresa. Se dan cuenta que en este caso, por ejemplo, si tienen que definir variables, es simple, porque yo tengo la gráfica. Entonces, por ejemplo, chiquillos, el tiempo, ¿qué variable sería? ¿Dependiente o independiente? Independiente, y en este caso la utilidad sería dependiente. Las utilidades dependen del tiempo transcurrido. Tiene mucho más sentido que si yo lo digo al revés. El tiempo transcurrido depende de las utilidades. No cuadra por ningún lado. Las utilidades están en porcentaje, por eso la escala está así, y el tiempo está en años en particular. Entonces creo que les hacen 4 preguntas. De ahí me voy a devolver al gráfico. Dice A. Escriba el dominio contextualizado de la función. B. Marque, destaque en el gráfico la porción de la curva que modela el problema. C. Identifique los intervalos de crecimiento y decrecimiento en las utilidades. D. Durante todos los años de análisis, donde se observa el mayor y el menor porcentaje de utilidad, indique el valor de esa utilidad. O sea, esta última parte que lo que me va a decir, identifica el tiempo y después dime cuánto es la utilidad exactamente. O sea, ahí hay que ocupar la función en ese caso. Entonces, me voy a devolver para tener la gráfica. Entonces, la primera pregunta les pedía era determinar dominio solamente. Ya, solo el dominio. ¿Desde dónde hasta dónde me va a servir esa gráfica? Del 0 al 11. Bueno, se rieron con el número. Se nota que son de continuidad, no son de primer año.
Sí, que se vuelven locos con el 11, el 13 y todos esos números. Aquí, por ejemplo, como lo que decía su compañera, si se dan cuenta, los corchetes son cerrados porque en este caso, tanto el año 0 como el año 11 van dentro del contexto. Pillería con el gráfico, miren hasta dónde llega el eje. Claro, entonces si yo miro el gráfico, podría erróneamente decir de 0 a 13. No. Bueno, la B lo van a tener que imaginar en su mente porque no voy a rayar el telón. Ganas no me faltan, pero no puedo hacerlo. Donde les dicen destaque en particular cuál es el tramo en este caso de la función. Principalmente es empezar desde acá, 0, y acá se dan toda la vuelta hasta más o menos por acá. De hecho, en la presentación, el que la tenga en impresa o descargada, yo hago el tramo así como marcado para que entiendan desde dónde estaba. Ahora, lo importante en este caso es que en la B tienen que marcar la gráfica desde el 0 a 11 aproximadamente. Claro, así, literal, pintando así. De hecho, permiso. Más o menos así como hizo su compañera. Lo hizo con destacador. Ahí. Gracias. Sí, sé que hay que actuar también, se me había olvidado eso. Entonces, marcar simplemente eso. Cuidado con esa pregunta porque a veces, lo digo para prueba, anotan el dominio y se le olvida marcar el tramo en el gráfico. Y es un punto que le entregan en la prueba. Entonces, que no se le olvide tener que pintar eso. Ya. ¿Qué les pedía la pregunta C? Identifique los intervalos de crecimiento y de crecimiento de las utilidades. Ya, acá es súper importante y aquí una pista también que les puede ayudar en qué punto se producen los cambios de comportamiento. Entonces, me paro en el 0. Ya, en el 1, ahí tengo el primer cambio. Luego, ¿dónde tengo el otro? 1 a 4. 4, después 8. Al 8, después al 10. Y aquí tengo que hacer el tramo cortito porque tengo que cerrarlo en este caso con el dominio. Si yo no le hubiera dicho que esto va a trabajar 11 años, entonces quedaría al infinito. Pero como aquí yo te estoy diciendo que quiero trabajar en un tramo en particular, tengo que cerrarlo en ese momento. Entonces, el primer tramo sería de 0 hasta 1. No, a 1. Pero el cambio es 1. Acuérdate que son los intervalos. Son los intervalos. Distinto cuando trabajamos con el dominio. De 1 a 4. El otro es de 1 a 4. 4 al 8. De 8 a 10. Y después tenemos el último que digamos. Acuérdense que aquí estamos hablando como intervalo, acá lo estamos hablando como dominio. Volvamos a montar aquí. Ahí es cosa de decir como. Es que lo que pasa es que lo anoté a propósito, porque mira, creciente, decreciente, creciente, decreciente, Si lo anoto prácticamente ya. da lo mismo, o sea, al final es que simplemente me diga que estos tres son crecientes y los dos que están acá abajo son decrecientes. Dígame. Al lado del otro, no tiene que poner al otro lado. No, ahora que estamos hablando de intervalos de crecimiento. En los intervalos siempre hablamos de puntos abiertos. En el dominio contextualizado hablamos de intervalos cerrados. ¿Ya? No. Acuérdense que cuando hablamos de los intervalos estamos hablando del eje X. Todavía no nos interesa el valor de Y, eso lo vemos en los juegos. Pero da lo mismo. Da lo mismo porque aquí lo único que te va a decir en este caso es que en el cuarto año tuvieron una utilidad negativa. O sea, más que utilidad, tuvieron pérdida en ese caso. Pero por eso, y de hecho igual bueno preguntarme, cuando yo hablo de los intervalos, la idea es que en ese entonces solo se vayan fijando acá para armar los intervalos. Ahora, ¿qué valores hay directamente ahí? Hay dos opciones. Por ejemplo, si yo les pregunto así a la rápida, al año 1, ¿cuál es la utilidad? Gráficamente yo no sé el valor exacto, solo sé que está entre 1 y 1,5. Pero ahí es donde entra la función. Porque pescan el 1, lo reemplazan y ahí van a saber cuál es el monto. Que eso es lo que nos piden en la pregunta B.
No, porque recuerden que ahí están viendo el eje vertical. Los intervalos nosotros los vemos en el eje horizontal. Y generalmente si trabajan con gráficos, la idea es que estos puntos donde se produce el cambio, ustedes los puedan ver claramente con el gráfico, no que los tengan que deducir. Imagínate que corre esto un poquito más a la izquierda. El valor está entre 0 y 1, pero la línea no está graduada, esa es la palabra. Entonces yo no sé si el valor es 0,3, 0,4, 0,5. Siempre van a buscar punto en punto donde claramente puedan ver el eje. De hecho esto les pasó en el 1, en el 4, en el 8, en el 10 y el 11, que es donde termina la función. ¿De iPhone? Sí. Ya, entonces ¿Qué chiquillos, batería? Sí. pregunta de ¿qué perica? Durante todos los años de análisis, donde se observa el mayor y el menor porcentaje de utilidad. Indica el valor de la utilidad. Punto importante, ahora le están pidiendo hablar de la utilidad. Por lo tanto, ahora tengo que fijarme en el eje vertical. ¿Dónde estaría hipotéticamente el punto más alto? Yo tengo la UCS. Ven. Miren dónde termina el 11 acá. Miren dónde termina el 11. Ah, Entre el 2 y el 1,5. ahí está el punto de la utilidad más alta. Claro, yo me dejo engañar por las curvas, pero en realidad no hay que olvidar el dominio contextualizado. El punto más bajo es fácil. ¿Dónde está la utilidad más baja? Ya, entonces, en este caso, por mucho que eso les muestre que ahí dice menos 0,5, lo tienen que calcular igual, porque se van a dar cuenta que no es menos 0,5, es un valor cercano, pero no es 0,5 exactamente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes ubicaron los dos puntos. Al cuarto año se produce la utilidad más baja, al 11º año se produce la utilidad más alta. Entonces, ahora hay que ocupar la función. Si no estaba de adorno, no ustedes creen que no está de adorno, no. Nada. Menor utilidad, entonces en el año 4. Esto significa que X vale 4. O sea, tienen que pescar ese 4 y reemplazarlo en cada una de las X que están. Sí, tienen que sufrir un rato. Aquí yo voy a escribirlo directamente cómo va a ser esta tortura, pero ustedes lo pueden hacer con su calculadora. Lo único que sí saben es que, por ejemplo, cuando lo reemplacen en la calculadora, el valor no les puede dar 8. Ustedes ya saben en este caso que el valor te tiene que dar entre 0 y menos 0,5. No te puede dar otro valor, en ese caso según el dibujo. Y si se llegara a pasar, significa que se equivocaron al evaluar. No sé si la función tiene o me corta esto. Ya está ahí. Y de forma análoga hacer lo mismo, chiquillos, para el año 11, en este caso, para obtener la mayor utilidad. Dígame. Sí, muy bien. Trabajando de a poquito, porque como no te permite tomar la calculadora científica igual, sí, como un tramo por tramo. Sí, eso es lo malo cuando vaya a trabajar. Sí, eso te pide los multiplicadores. Pero bueno, cuidado cómo van reemplazando, sin apurarse necesariamente, que después se equivocan haciendo la prueba.
profe? En el caso de la mayor, ya ven por el gráfico que el valor tendría que estar más o menos en 1,5 y 2, creo. Sí. Más o menos. ¿Tú hiciste un cable USB-C? ¿Que me costara? ¿Un cable USB-C? Ah, no. O sea, por si eso sí quiero que yo no tengo. No, pero no hay que. Trabaje, suelte la calculadora ahí. ¿Cuánto le damos cada uno? ¿Hay una torpeda? 4 ¿Está igual? 0, 5. ¿Y algo más? Sí, no da exacto 100%, Y el pero. de 11 es 1,5. Ahí la cantidad de decimales va a depender mucho del ejercicio. Aquí vamos a trabajar lo más libre simplemente, pero a lo que quiero llegar, por ejemplo, los dos valores son coherentes con el gráfico. O sea, por ejemplo, en el de 4, sabían que el valor tenía que darte en torno a menos 0,5, mientras que al evaluarlo del 11, aproximadamente, el valor te tenía que quedar entre 1,5 y 2. Entonces quiere decir que la evaluación es correcta. En general también cuando tengan que trabajar con función polinómica, chiquillos, y tengan un gráfico y haya que reemplazar, el gráfico es fundamental para saber si su respuesta está bien o no. Esa es como la manera de poder comprobarlo si es que la evaluación está bien o si se equivocaron directamente. Tengan harto ojo con las fracciones, si las fracciones las pueden transformar en decimales, mejor. Por ejemplo, en este caso el 1 partido 500 es 002. Pero el 23 partido 400 no sé si lo puedo trabajar como decimal directamente. Si no lo puedo hacer, nada que hacer, hay que trabajarlo como fracción. ¿Me preguntaron? ¿Cómo digo que hay Comprobar. Por ejemplo, tomo el 4 que yo sé que es la menor utilidad. Entonces yo bajo acá, choco con la gráfica y en este caso me muevo hacia el izquierdo. Entonces yo sé que el valor más o menos anda en torno al menos 0,5. En el otro caso, el 11 acá subo más o menos porque no va a ser algo exacto y acá me muevo hacia la izquierda. Y yo sé que está entre menos 1,5 y 2. Entonces por eso es que yo puedo decir con certeza cuando los chiquillos me hicieron 1,86, está bien. Pero si hubieran dicho 3, no, está mal, si el gráfico me está mostrando otra cosa. Esa es como la idea, ¿ya? Más dudas, más consultas, chiquillos. Ahora les va a tocar a ustedes sufrir. Dígame. Es reemplazar el 4, por ejemplo, que fue la primera, lo reemplacé en cada una de las. Lo reemplazo ahí. Mira, lo reemplazo en cada uno donde está la X con el 4. Y después hago lo mismo, pero con el 11 porque quiero sacar el otro lado. Porque en la pregunta te decían en qué año se producía la menor utilidad y en qué año se producía la mayor utilidad. Claro, entonces la parte más baja sería la utilidad más baja, de la redundancia, y en el caso del 11 más o menos estaría por acá. Si te das cuenta, es mucho más alto de la gráfica en ese caso. Por eso elegimos esos dos valores. En la presentación, chiquillos, como era el primer ejercicio igual, y si alguien no vino, de todas formas igual está detallado así con lujo de detalle. No siempre lo hago en todas las presentaciones, generalmente lo hago con una, que es como la inicial, más o menos como con la idea. Si se dan cuenta ahí voy marcando los puntos, por ejemplo, lo que hablábamos, los puntos en rojo era para los intervalos, los que están en verde sería el dominio contextualizado. Y bueno, ya la parte final que era la evaluación. Eso se me perdió en la presentación, se supone que debería estar. Pero era reemplazar principal. Alumna. ¿Puedes ir a un Voy. Ya. Que va a depender del tipo de calculadora, si lo podía hacer todo. Bueno, sí, porque lo hace bien. Ya, no, porque está bien. Por último, para el ¿ya? Chiquillos, a trabajar con el ejercicio número 2 de la unidad.
gente no le hablaba de intervalo porque era difícil, porque el gráfico no ayudaba mucho, pero hacía un par de preguntas que igual eran media odiosas en particular. Entonces, la primera pregunta que ya lo estuvimos conversando, dominio contextualizado. Para estos ejercicios yo les recomiendo una cosa. Este problema, de hecho, para los que tengan la guía, acá, donde dice tiempo, abajo escríbale tiempo transcurrido, porque así debería decir puntualmente, porque si uno dice tiempo, podría tranquilamente decir que estoy hablando de los años, pero en realidad yo voy a decir tiempo transcurrido según lo que me dice el texto. Entonces el enunciado que decía, la función t de x indica la temperatura mínima en grados Celsius registrada en una región de Chile a partir del año 98 hasta inicios del 2003. X corresponde a los años transcurridos desde el año 2000. Entonces por eso les digo que abajo debería decir tiempo transcurrido. Entonces yo, esto es lo que tengo originalmente. El tramo a analizar es del 98 al 2003 y adicionalmente le están diciendo que el 2000 es su año de referencia, porque desde ahí yo lo empiezo a contar. Eso significa que esto sería el año 0. Y ahí, para el dominio contextualizado, ¿dónde está la pillería? Yo no puedo decir que es desde el 98 al 2003, expresarlo así como un intervalo. No puedo colocar esto, porque váyanse simplemente a la definición que dijimos al principio. Dominio contextualizado, son los valores que puedo ocupar en X. Si yo me veo o me voy a la gráfica, ¿dónde está el 98 y dónde está el 2003? Explícitamente no está. Entonces, si se dan cuenta, menos 2, menos 1, 0, 1, por eso tenían que ser años transcurridos. Como el 0 es mi año, o en este caso el 2000 es mi año de referencia, si yo quiero irme al 98, yo tengo que retroceder en el tiempo, por decirlo de alguna manera, y son 2 años. Como lo retrocedí, menos 2, que es lo mismo que tienen en la gráfica. Para hacia adelante es más fácil, de hecho casi todos llegaron a este tramo, de 0 a 3. Claro, para adelante todos. No, de hecho, todos mal para atrás. De aquí todos llegaron del 0 al 3, pero se olvidaron de los 2 años anteriores. Una cosa es el tramo de donde empiezo a donde termino, y claro, todavía no nací. Y otra cosa muy distinta es cuando ustedes les dan un año de referencia, porque al final, cuando tienen este tipo de situaciones, siempre les dan referencias años, y entre medio te tienen que decir cuál es el año para que yo trabaje. ¿Por qué? Porque si ahora yo en vez del 2000, yo te digo que es el 2001, cambia la situación. Porque ahora serían 3 años hacia atrás, 2 años hacia adelante. Por eso el año que te digan de referencia, simplemente tómelo como eso. Es el año 0 en esta línea que yo hago directamente, para que no caiga en un dinamito. Al final aquí yo tenía que decir de menos 2 a 3. Y que eso les iba a servir para la pregunta C. Que ya estaban echando espuma con la boca cuando leyeron coordenada inicial y final. Ya, la pregunta de pintar no lo voy a hacer aquí, así que me salto la Z. Y ahí decía, escriba en la gráfica la coordenada inicial y la coordenada final. Chiquillos, la coordenada inicial y final están asociadas al dominio contextualizado. La inicial va a estar asociada a la parte izquierda del dominio. Y la final va a estar asociada a donde termina. Ahora, no hay que olvidar que el dominio contextualizado es el valor de X. O sea, yo tengo la mitad de la coordenada. Cuando el X vale menos 2, entonces el Y vale tanto. 2 opciones. Si yo no tengo el gráfico, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pesco el menos 2 y lo reemplazo en mi función. Como ustedes tienen el gráfico, se pueden dar cuenta claramente que cuando es menos 2, el Y vale 0. ¿Y qué es lo que pasa con el 3 también? También vale 0. Entonces aquí sale gratis, por decirlo de alguna manera. Ahora, si no me creen, que no lo culpo, usted puede mezclar eso y me dice menos 2 elevado a 3 menos 2 elevado a 2 menos 6 por menos 2. Y se va a dar cuenta que al colocar eso en la calculadora le va a dar 0. Y lo mismo en este caso acá. Entonces me quedaría 3 elevado a 3
menos 6. Y eso también le va a dar 0. Entonces esa sería la manera como formal, sería reemplazando. Pero si el gráfico le regala la respuesta, bienvenido sea. Sí, el punto es que cuando le hablen de coordenadas, chiquillas, me tienen que entregar un par coordenado, un valor de x, un valor de y, un valor de x, un valor de y. Si les piden coordenadas, automáticamente el ejercicio les va a pedir dominio contextualizado. Eso es de manual. No les pueden pedir las coordenadas sin pedirles el dominio, porque podrían ser frescos y que ustedes en el ejercicio les pongan un dominio contextualizado que no está completo, es decir, como que tiene un inicio pero no tiene un final, o al revés. Para esto necesariamente tengo que tener principio y final, o sea, tiene que haber un dominio contextualizado sí o sí, como para que tengan ahí ojo con eso. Y bueno, a partir de la pregunta C, la pregunta D prácticamente está casi respondida completamente. ¿Cuándo la temperatura fue de 0 grados? ¿Solo en el 2000? En el 98, en el 2000 y en el 2003. En el 2000 está bien. Ojo con eso. Ahí, súper importante, no coloquen en menos 2, 0 y 3. Ahí uno puede responder con los años. En el 98, en el 2000 y en el 2003. Por eso les digo que una cosa es la gráfica y otra también cuando queramos responder en ese caso el ejercicio. Tengan mucho ojo con esto. Este problema, chiquillos, más que de evaluar o hacer otra cosa, este ejercicio principalmente era un tema de leer, observar y analizar qué les pedían directamente. Y de ya para recordarles también el concepto de coordenadas que se me había olvidado mencionarlo anteriormente cuando estábamos viendo la parte de conceptos. Entonces, dudas, consultas con este ejercicio antes que vayamos con el último. La parte del dominio contextualizado, eso lo necesitamos, ¿eso se entiende? Ya. Cuando yo hablo del dominio contextualizado es donde empieza y donde termina la función que yo quiero analizar. Hasta ahí súper bien, ¿cierto? Ya. Entonces lo que yo quiero saber ahora es esos puntos, el punto inicial y el punto final, ¿cuánto vale la función? Eso es lo mismo cuando te piden coordenadas iniciales y coordenadas finales. Las coordenadas iniciales y finales nosotros sabemos los valores de x, porque son los que obtuvimos en el dominio al principio. Inicio, final. Entonces, si yo quiero saber la otra mitad de la función, o de la coordenada mejor dicho, pesco ese valor en x y lo reemplazo. Que fue lo que hicimos ahí. De hecho, si tú haces la calculadora, te va a dar 0. Y hago lo mismo con la otra. Si quiero saber la final, ahora evalúo la función en 3. Y lo que pasa es que aquí nosotros fuimos frescos porque teníamos la gráfica que nos decía al tiro, pero no siempre va a pasar eso. Entonces, para que igual se acostumbren que en realidad lo correcto sería pesco el valor inicial del dominio, lo reemplazo, pesco el valor final del dominio, lo reemplazo. Y ahí tienes tu coordenadas. ¿Vale? Válido para cualquier función. Polinómica, lineal, cuadrática, funciona de la misma manera si les piden coordenada inicial y coordenada final. ¿Más dudas, más consultas, chiquillos? ¿Chiquillas? Déjenme ver una cosita. No sé cuál es el ejercicio. Ahí está. Ya. Y vamos a terminar con el 3. Que ahí está el ejercicio. Si no me cortara la gráfica. Ya, esa empezará. Entonces, para los que no anden con la guía, ahí está el ejercicio completo para que trabajen con ella. A trabajar con ese chiquillo que te mezcla todo lo que hemos conversado acá: dominio, intervalo, evaluar, etcétera, etcétera. No se asusten porque el problema sean 5 preguntas, porque en realidad hay muchas de ellas que son como bien rápidas de contestar. Por eso es que la quiero incluir acá y que se lo lleve mucho. ¿Ya? A trabajar con el problema. Cualquier cosa me van llamando en el problema. No estoy. ¿Qué pasa? No sé. 0, 0. Sí, de ahí toman lo que está mal y que Problema 3 de la guía 1, chiquillos, para los que estén con la guía en física.
85 vas a ser tu año de referencia. Y te dice hasta el 2013. Entonces hay que contar cuántos años pasan. 19. ¿Cuánto? O sea, 29. Porque el 86, el no se cuenta el 13, así. Porque es hasta inicio, ¿no? No, se cuenta igual. Sí, no, ahí toma, sí, ahí no te, con el inicio o finales, concéntrate en el año. No, cuenta bien, creo que son un poquito más. Son 10, 23, 28. Cambia. Sí. Pensaba que hasta el 28 llega de... Claro, o sea, todo lo demás biográfico, chao. ¿A tu hora, no? ¿Bien? Sí, me tengo que llegar a repasar nomás. Pero lo bueno es que Sí, que estoy sin batería, por eso no puedo trabajar en la tablet, si tengo gráfico y todo. Sí, es que eso para la próxima siempre Con la con guía. la guía. ¿Ya? Entonces la A sería 0. Dale. Del 85. No, bueno. Ah, sí, pero es que tienen que evaluar la función en serio. Pero la función es para el jugador final. Sí, porque aquí no la puedo sacar tan fácil como en el otro, porque la voy a mover con el gráfico directo. Aquí tenéis que ocupar la función. Lamentablemente, aunque es más fácil que la otra, yo diría que la primera era más pesada de evaluar. No, el cero le pertenece al desarrollo. Y ahí tú tienes tus dos equipos, el tienes inicial y el inicial. Ahora yo te estoy diciendo cuánto vale el I cuando el I es 0, cuánto vale el I cuando el I es 0. Venga, vamos. Nunca me pasado nomás. Sí. ¿La X por lo que sí. ¿Y el resultado de eso te da? Eso sería como el valor de I en este caso. Daría como la coordinada de este puntito. Ya. Así que en esa es la que tiene la final y la inicial. 0,0. Pero en la final está acá arriba. Entonces para
poder encontrar una valor en este caso, el 28, reemplazar todo el Ya. Sí, con 0001. No, el 28. No, porque el 28. Sí, no, mira, pues el 28 está para arriba. Sí. No sé cuántos son. Hay el 28 y reemplazar la función. ¿Sabes cuántos son? En el anterior la podía hacer porque justo cortaban el 0 en ese caso. Por eso yo creo que cuando su compañero preguntó quién fue el reemplazo, yo, por ejemplo, en esa no voy a hacer que la reemplacen en 0 en realidad, aunque en realidad, ahora que lo veo, sí, tienen que reemplazar el 0 igual. La función. Para determinar cuál es el inicial, porque no es en el 0,0 exactamente. Miren la función. ¿Me puede dar? Sí, porque la regla de asociación. Sí, pero es que mira la función. Mira la función. Ya. Mira cómo va a ser la función. Ya, ese, ¿de menos de X? No, porque tiene X al lado. Porque mira, si yo veo el primero, el segundo y el tercer término, tienen X. 0, cualquier cosa, 0. Ya, pero la viene 0, 0, 0. Sí, porque tienen que reemplazar. De hecho, la forma que tiene mucho que ver con lo que dijo su compañero, que se vayan a la segunda, reemplazan en la función. Por eso siempre se van a ir a la segunda. El gráfico lo pueden engañar con la función. ¿Qué cosa? Luego trabajar con paréntesis también, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es? ¿Cuánto te venía a decir? Ah, mira, Lo otro lo mismo, pero con los ceros. es que mira, pues esto es de 87 con el 83. 137.383 socios aproximadamente. Ahí está el número completo. Porque la unidad está en miles de socios, no está en socios solamente. Es que lo puedes transformar también, o si no sería aproximadamente 37,83. Claro, sí, para la interpretación sí está bien. Hay 37,8, 37,83. Claro, yo sé que es eso aproximado. Solo que igual hazte como el alcance de que es aproximado porque el valor tiene una decimal. ¿Por qué, profe? ¿Esto de 37,3? Sí, está bien, pero también tienes que reemplazarlo en 0. ¿Por qué? Y entonces te va. Ah, este es el final. Sí, la primera. ¿Necesitas el inicial ahora? Sí, o sea, la verdad dice que le escucha el profe decir que no había que. Pero igual hay que reemplazar. Sí, pero es 37,3 o 8. ¿Por qué usted dice 8? No, era 38. 37,38. Me está diciendo su compañero. Ah, qué bien. Es eso, y que lo por qué? aproximado es 37,2.
Sí, lo que pasa es que son como coordenadas. Si tú después quisieras interpretar ese valor, cambia. Porque ese 37,8 no son socios, son miles de socios. Serían como 37.800. No, pero eso para interpretar. 37.383,33. No podéis tener socio, tercio de socios. Pero se entiende el tema. La coordenada general será 37,4. ¿Cuál era el dominio de La coordenada se escribiría te va a dar si tú te hablas de nosotros. Ahí está 0, 28, porque en este ejercicio no me puedo determinar por el en el otro ¿No me da? ¿Cuánto quieres? ¿No? ¿Pusiste el paréntesis al principio? Ah, no. ¿Dónde? Ahí estamos en el 4 por 5. Espera. Acá. 48. Bueno, reemplazo. Entonces, en la primera. La primera. 0, 0,3 dividido en 12. Ah, ya. No sé si fue eso lo que sintaxis error. Pero ¿qué sale nuevo? Sería 0 elevado a 3. La X es que yo sabía propiedades. En el año 8 ¿Dónde está la parte más alta? ¿Cuánto te dio? Igual no me da. ¿Cuánto te dio? A ver. Bueno. Pero te va. ¿Tenemos que qué? Sí, no. Elevado a 2 más 0.
Más por esta. Ahora sí. Qué raro. Es que tú lo pusiste por dividido y lo puse fraccionado. No, yo igual lo estoy poniendo como dividido. Mira, esa calculadora tiene una mejor función para la fracción. Sí, pues. Sí, pues si yo te cuento en mi casa, si estamos en la consigna aquí. Puede tratar mejor para Sí, por eso, porque al final el fraccionado es el. Sí, pues. No, pero ahora yo me estoy preguntando por el de. Voy a preguntar al profe, vale, gracias. No, yo no existo. ¿Existe? No, porque tengo que revisar qué pasó. No, cortito. Porque, por ejemplo, el coche que le pusieron entre paréntesis divididos, Sí. yo le puse fraccionado. Y te da lo mismo. No me da. Pero lo colocaste con paréntesis. Sí, puse esto. En vez del dividido. El ABC. Sí. Pero es que te comiste el uno. Qué bueno. Ahí sí. Ah, bueno, ahora sí. ¿En qué año tiene la mayor cantidad de socios? Este también lo hice, ya. pero ahora ¿saben sí qué es lo mismo? ¿Sí? Da lo mismo. Pero este está muy Magia negra. A ver. Nosotros con el profe igual lo llamamos fraccionado y Para eso no puede alguien más. Sí. claro. Ya. La E. ¿Qué año existe la mayor cantidad de socios? Eso no pasa por el. Ya pueden El mayor presente de Silencio, por favor. Ya, vamos a corregir para que terminemos correcto. Ya lo he hecho sufrir mucho para la serie. No, pero está bien. A ver. Ya, el ejercicio les dice que están analizando el tiempo que pasa desde el 85 al 2013 de un grupo de socios. Y en este caso le dan una función polinómica y le hacen 5 preguntas a partir de esto. Entonces, dicen primero, escribe el dominio contextualizado de la función. Y el ejercicio, ojo acá, es desde 1985 hasta el 2013. Pero yo no puedo trabajar con esto porque en el gráfico me aparece como tiempo transcurrido. ¿Cuántos años pasan? El 85 sería el 0 y hasta el 2013 sería 28. Entonces tu dominio sería de 0 a 28 años. Y ahí terminamos. Esto es súper importante para la pregunta C. Ya saben que las pintadas de gráfico yo me las salto, no puedo hacerlo acá. Pero ustedes saben que lo tendrían que marcar desde aquí hasta más o menos por acá. Es decir, del 28 en adelante a nosotros no nos importa dentro de la gráfica. Escriba en la gráfica la coordenada inicial y final inicial e interprete los valores de las coordenadas. Entonces, aprovechando que ahí tenemos en este caso el dominio contextualizado, recuerden, la parte izquierda del dominio es el inicio, la parte derecha del dominio es el final. Ahora, más de algún angelito, porque lo vi, cayó y me colocó que la coordenada inicial era el 0, 0. Pero no es así, porque si yo miro la función, fíjense el 005 que está al final, no depende de x. Lección con esto, cada vez que les pidan coordenada inicial y coordenada final, van a mezclar la función y la van a reemplazar en el valor inicial del dominio y en el valor final. Es decir, en la primera, coordenada inicial, quedaría P de 0, se va a hacer 0 elevado a 3 partido 12, profe, pero si eso da 0. Déjenme terminar y va a entender. 4 por 0 al cuadrado más 48 por 0. Si esto fuera solo esto, claro, era el 0, 0, pero el problema venía acá. Ese 005 no depende de x, por lo tanto, cuando ustedes reemplacen en la calculadora que les muestra, 005. Pillería, lo sé. Entonces, ¿qué significa esto? Que su coordenada inicial va a ser, cuando el x es 0, el y vale 0,05. Que esto acá no hacemos ningún cambio, acuérdense que estos no son 0,05 socios, son miles de socios. Eso para otro. 500. Coordenada final
Entonces, el lado derecho del dominio es 28. Entonces, evaluamos nuestra función en 28 y aquí obviamente ya le damos un valor un poco más coherente. Este le daba 38. 37,3. ¿Cuánto, perdón? 37,3. Ya, 37,4 si lo dejamos redondear. Entonces, su coordenada final va a ser en el año 28, aproximadamente van a ser 37,4 miles de socios. Y ahí es donde está el detalle. Entonces, al inicio, habría 0,05 miles de socios. Le pongo la unidad de medida para no complicarme la existencia. Si yo lo quisiera dejar en socios, tendría que multiplicar por miles de valores. Y ahí tendría la cantidad. 500. Justo ustedes cómo trabajar eso. Al año 28, habría, y aquí me voy a aprovechar con esto que manda algunos de los vídeos, aproximadamente 37,4 miles de socios. Si alguien pone el número completo, 37.300, bla, 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 está correcto igual. Si al final lo que les digo es que si ustedes redondean el valor para dejar un número un poco más fácil en realidad, coloquen siempre la próxima. Con eso se soluciona cualquier problema en general. Como son preguntas de desarrollo, aquí yo obviamente tengo criterio a la hora de revisar. O sea, si alguien me pone 37,4, 37,38, 37.380 y tal, las tres están bien. ¿Y para abajo? Sí. No, es que... 37,3. Sí, también, incluso estaría bien. Porque como hablo de personas, no las podría como aumentar. Sí, también estaría bien. Pero no me voy a complicar con eso en realidad. Si el punto es que no me escriban esto. Socios. Socios a secas. O sea, tienen que respetar la unidad que le dice que son miles de socios. Y ahí tendrían la pregunta 6, que son las de las coordenadas. Con este ejercicio yo creo que les termina de quedar un poquito más claro el tema de las coordenadas. Y que al final es como, para calcular las coordenadas necesito el dominio. El dominio ya te regala los valores de x. Ustedes lo que hacen es que cada uno lo pescan y lo reemplazan en la función. No olviden que yo les dije que lo único que van a usar esa cochinada de función es para reemplazar. No la van a necesitar para nada. ¿Ven? La D era la más fácil ya después de todo esto que sufrieron acá. Identifiquen los intervalos en este caso. ¿Cuáles eran los intervalos que había? De partida, ¿cuántos sabían? ¿Cuántos intervalos eran? 3. ¿Cuáles eran los 3 intervalos? De 0 a 8, de 8 a 24 y de 24 a 28. No se olviden de ese último chiquitito. Ya, el primero, ¿creciente o decreciente? Creciente. Ya, mientras pasaba el tiempo, aumentaban los socios. Después, de formar al club, año del 8 al 24 sería decreciente. Llegaron los jeques, metieron más plata, se hicieron famosos de nuevo, creciente. Y ahí tienen en ese caso los 3 intervalos con su respectiva definición. Acuérdense que los intervalos por ahora y solo por ahora los vamos a trabajar de esta manera y siempre se analizan a través de gráficos. Cuidado con el tema de los intervalos, chiquillos, porque también les podrían interpretar. Si les digan una interpretación, acá les voy a dar un ejemplo, no lo voy a escribir porque no lo pide el problema. Entre los años 0 y 8 y 24 y 28, a medida que aumentaba el tiempo, aumentaba el número de socios. Por contraparte, entre el año 8 y el 24, la cantidad de socios disminuía a medida que aumentaba el tiempo. A eso se refiere si les llegaran a pedir interpretar, o sea, es como contextualicen, dígamelo en años, dígamelo en socios, en este caso que era la situación. Pero si les piden solo el intervalo, basta con lo que tienen acá. Yo creo que en el ejercicio que les voy a dejar de tarea a lo mejor les piden interpretación, entonces quizás en la siguiente sesión ahí lo aprovechamos de repasar para que lo tengan en cuenta. Pero en general esta es como la definición que a ti te piden en particular. Y quiero pedir la última, ¿en qué año el club tiene la mayor cantidad de socios nuevos? Indique la cantidad de socios. ¿En qué año el socio tiene la mayor cantidad? O sea, ¿en
¿En qué año? En 1993. Eso, en 1993. Una cosa es cuánto tiempo pasa y otra en qué año. Ojo con eso. El problema parte en 1985. Pasan 8 años, que ese sería el tiempo transcurrido, pero el año específicamente sería 1993. Cuidado, no responden, chicos. ¿Te preguntan en qué año? Tienen una pelota de Del 8 al 24. ¿Y cómo sabría cuándo suceder? Reemplazando. Reemplazando O sea, el 8, sí. El 18 es mi función. Entonces quedaría 28, dale, 8. No sé cuánto. Más o menos creo que el valor a la ronda está entre 150 y 200. No, 160 como hace los años. Yo pongo entre 150 y 200. Medio rango. Pero igual está entre 100 y 200 si yo hubiera dicho así. 170 como abajo. ¿Cómo así de nuevo? Chao. 1300. Ah, el año 8 fue más alto. El 8 corresponde al año. En resumen, la idea en particular, ya para ir un poco cerrando, no. Ya, entonces, jóvenes, aún. Para cerrar la idea, los 3 objetivos de la clase, si ustedes los miran ahora, que pensaban que a lo mejor no lo íbamos a ver, se cumplieron. O sea, definimos al principio lo que era una función, le refresqué la memoria del tema de qué es, qué son las variables, cómo se analiza, cómo se dibuja. A partir de ello definimos lo que era la función polinómica y dentro de ella, en este lado, vimos intervalos de crecimientos, dominio contextualizado. Luego con ello, con los 3 ejercicios que hicieron, no sé, los que hicieron en la primera plana de la guía, desarrollamos un poco todos los conceptos que vimos y ya le agregamos, para recordar, el tema de las coordenadas iniciales y finales respectivas. ¿Ya? De tarea, de paquedar. ¿Qué pasó? Ya empezamos con reclamo. El ejercicio 14 de la guía, para que lo marquen. Ya. Ese le falta. ¿Quién me lo marca?